es Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Les damos la bienvenida al programa número 9 de este espacio en el mundo del streaming en el que intentamos bajar a tierra los hechos más destacados de la semana para entender un poco más este hermoso y mundo complejo en el que vivimos. ¿Cómo estás, Ger? ¿Todo bien? Bien, es una costumbre decir que estamos bien, pero porque si no preguntamos si se nos va el programa. Sí. Nos tiene como en vilo, ¿no? El Complicado. contexto nos tiene complicados. Yo cumplí años en estos días. ¿Cuántos? Y cumplí 30. Pasé a la tercera década y me pasó que el día en que cumplí años veía los mensajes y fue el lunes en el que decía explotó la economía. Sí, explotó. Peligro de recesión en Estados Unidos. Dije, qué linda manera, ¿no? Como ya terrible. un cumpleaños se pasó como tremendo y ese creo que es el sentimiento que tenemos todos los días, ¿no? Que agarramos el celular diciendo, ¿y a ver qué pasó ahora? Y cenaste con la familia, hiciste algo, estás preparando algún festejo. Se viene un festejito algo? lindo. El lunes se descansó, como que también es parte de una celebración, ¿no? Irse a dormir temprano a veces, ¿no? De un festejo, iba a decir, pero me parece que no. Pero sí que es algo para destacar, dormir, al menos para mí, es algo sagrado. Así que lo siento como parte de un festejo, Bien, sí, el bien, haber bien. dormido bastante. Y con esto, ¿no? De pasar a una tercera década donde de repente es distinto decir 30 que 20, ¿no? ¿Vos cuánto tenés, Ger? Yo tengo 38. Bueno, Y entonces en ya octubre, te pasó eso, ¿no? 11 de octubre, para todos los que nos están escuchando, Sí. cumplo 39. ¿Y cómo te llevas ya con No, la bien, cercanía yo creo, a qué sé la yo, no sé. cuarta década? Me parece que es un número. Lo Total. importante es cómo te sentís. Obviamente que el cuerpo te va avisando desde que ya. los años van pasando, pero lo importante es cómo uno se siente. Totalmente. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Exacto. Coincido por completo. Además, para mí esta es una década que está buena, que se recibe dentro de todas estas complicaciones con ganas de hacer, con ganas de ir para adelante, ¿no? Y todavía estamos en la etapa donde no creemos que todo está perdido. ¿Algún ¿no? objetivo en particular te pusiste? Tengo varios, pero en principio hoy tener un gran programa en Paritarias Libres porque esto también es parte del presente, de intentar ir para adelante, de sumar cosas, de ver, de aportar desde otro lugar y específicamente desde la comunicación que siempre es muy importante y más en estos contextos. Sí, claro. Por eso estamos hoy en este 9º programa en el que vamos a recibir a Lucía Sirmi Obón, quien es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad. También vamos a hablar con nuestro ministro, con Axel Arias, sobre este lunes negro, donde yo, además de cumplir 30 años, parecía que explotaba todo y finalmente no, o sí, él nos lo explicará un poco mejor. Y también vamos a hacer lo mismo con nuestra canciller Candela Núñez, hablando sobre lo que va a pasar y lo que pasa en Venezuela y lo que se cree que puede llegar a pasar en Medio Oriente, donde también la situación se va complejizando aún más. Y desde ya que les agradecemos a todas las personas que están del otro lado y que se suman y contestan. Me parece que está bueno ese ida y vuelta que se va generando. Lo que sí, les pedimos un poco de argumentos a veces, ¿no? Porque si no repetimos todo frases hechas y es como que es medio aburrido, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, pero está bueno debatir, poner en jaque cosas que a veces uno piensa una cosa, otro piensa otra, de eso se trata la democracia, así que invitamos a que lo sigan haciendo, ¿no? Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Estos 9 capítulos de Paritarias Libres, desde su estreno hasta hoy, hemos recibido mucho amor por parte de toda la audiencia que nos sigue. Ya son más de 200 suscriptos en el canal de YouTube. Así que, como vos dijiste, le seguimos pidiendo que nos generen intercambio, que nos comenten en qué podemos mejorar, que nos comenten a quién le gustaría ver en la mesa de paritarias. Exacto. Y obviamente todo lo que piensan a nosotros nos suma para seguir creciendo. Así que lo pueden hacer en YouTube, en Paritarias Libres, Acordando con Ideas es el canal. Sí. @Paritarias Libres en Instagram y en TikTok. Y @Paritaria Libre en Twitter. Exacto. Y es la primera vez que digo las redes. Y salieron así perfectas. Que, bueno, ¿será? listo. Te pusiste un poco rojo nada Y más, puede pero... ser, porque me agarraste de... Quiero decirle a todos que me lo pidió antes que empiece el programa. Sí. No lo teníamos Pero preparado. mirá cómo así lo que- sacaste. sí, así, un exacto. jugador, viste, la pelota va al jugador. Es así. Y ya que nos metemos con el mundo del deporte, los Juegos Olímpicos siguen siendo un tema. Argentina sigue compitiendo, además tenemos 2 semifinalistas en canotaje, así que se sigue avanzando y hasta el 11 de agosto vamos a seguir hablando obviamente de los Juegos Olímpicos, pero esta semana lo que mayor notoriedad tomó al respecto fueron las declaraciones de Gonzalo Peilat. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. A este jugador de hockey
quien estuvo en la selección argentina, en los Leones, desde el 2011 hasta el 2019. Después, por diferencias, se fue con la gente del cuerpo técnico, autoridades. No dejó bien entredicho quién, pero sí que hubo un conflicto. Fue oro, exactamente, con nuestra selección. Después tomó esta decisión de abrirse, se nacionalizó alemán y ahora está jugando, obviamente, por sus virtudes deportivas en la selección de Alemania. Y pasó una situación que, bueno, se enfrentó junto a su antigua selección con Argentina, y en el momento en el que la selección alemana se puso 2-1, fue él quien convirtió ese gol y lo gritó de una manera que llamó un poco la atención. ¿A vos cómo te cae eso de los ex? Si decimos, porque hay ex y ex. Claro, exacto. En este caso, si decimos lo que pensamos, creo que nos van a tirar abajo el programa, porque la verdad que no se lo entiende a este muchacho. El pibe, como dije antes, fue oro en los Leones. Después dice que por alguna diferencia con la asociación termina pasando al equipo alemán y lo grita con esa euforia en la cara de sus compatriotas y sus ex compañeros. A mí me parece que vos podés tener diferencias con las asociaciones y demás, pero nunca podés traicionar a tu patria. Y creo que en el deporte, aparte se equivoca, porque él dice que el 50% va a estar a favor y el 50% en contra, algo así, ahora lo vamos a ver. Pero no, mentira, el 98% del pueblo argentino repudió su accionar. Y no está justificado ni fundado en nada. Nosotros tenemos deportistas que Argentina le negó tratamientos porque tenían problemas de crecimiento. O deportistas que se fueron de muy pibes a otros países y sin embargo eligieron jugar con la camiseta de nuestra selección. Así que injustificado. Yo creo que también revivió este caso, un amor a la patria, ¿no? Toda la mayoría del pueblo salió a repudiarlo, haciéndole sentir que el pueblo argentino no traiciona. Y me parece que nada, esto es el ejemplo de lo que no tiene que ser. Totalmente, porque además si solamente hubiese gritado el gol, sería una cosa. El tema también fueron las declaraciones que dio después de que terminó el partido. A ver, ¿lo tenemos, Ramas, para escucharlo? Hay que hacer un poco mente fría y decir, bueno, no importa, y seguir para adelante. Siempre en la decisión, cuando la tomé, supe que iba a haber un 50% de gente que no le iba a gustar y un 50% que le iba a gustar, pero al final es mi vida, o sea, el que le guste bien y el que no le guste, sorry, que no sé, como dijo Maradona, la siguen chupando. Encima, citar a Maradona seguido de la palabra sorry es porque no entendiste nada. Sí, o sea, si Diego estuviera vivo. Con la camiseta de Alemania. Con la camiseta de Alemania, además, ¿no? A veces me gusta pensar, ¿no? ¿Qué haría Diego? ¿Qué diría Diego? Porque me divierto muchísimo sacando conclusiones, ¿no? Me parece que justamente Maradona es la antítesis de este muchacho, ¿no? Además de que no estuvo en esa instancia de nacionalizarse de otro país jamás en su cabeza, pero además lo que siente por los colores, lo que siente por la camiseta, lo que deja adentro del campo de juego, ¿no? Y el respeto siempre hacia las personas. Porque vos podés decir esto, bueno, sí, hice el gol, grité, bueno, está bien, es entendible, sos un deportista, qué sé yo, después lo podés hacer, ¿no? Pero se ve desde otro lugar. Ahora, que después de eso lo refuerce diciendo que no te importa nada, que la sigan chupando, sorry, todas esas cosas, parece que ya parte hacia otro lugar donde realmente hay una anti-Argentina dentro de él, porque si no es muy difícil que te salgan esas palabras, ¿no? Sí. No, aparte, como decís, esas palabras las hace ya con la camiseta de Alemania. O sea, la decisión antes de hacer el gol es previa de jugar para otro equipo porque tenía diferencias con la asociación. Entonces, qué sé yo, a los amigos, a la familia, a la madre, al padre, mucho cuidado con este muchacho porque si traicionó a la patria puede traicionar a cualquiera. A cualquier cosa, ¿no? Y pasa mucho también a veces en los jugadores, sobre todo en el fútbol, que bueno, igual últimamente hay bastante fantasma, ¿no? Esto de que juega 2 partidos en una camiseta y se está besando el escudo, así como te voy a decir, pará. Me has acordado a Maidana. No aguanta, bueno. Me viene Maidana a la cabeza. Entre muchos. Y uno siempre dice eso, porque nadie te pide tanto, ¿no? Nadie. O sea, ¿por qué? Si uno entiende que estás jugando y demás, tenle un poquito de respeto por los lugares donde saliste, donde te bancaron, donde te llevaron a ese lugar de plenitud en el que te encontrás hoy. Si sos respetuoso, además se va a tomar de otra manera y bueno, ahora tuvo que cerrar sus redes, vi también los comentarios, por su novia, que no sé qué tiene que ver, pero bueno, también se la hicieron cerrar porque la gente le demostró. Es uno de los pocos deportes
que permite, ¿no? Porque en el fútbol, una vez que vos te pones la camiseta Claro. de una selección, no podés jugar en otro. Ahí Rama me está corrigiendo, pero Era antes, saca. Cambió un poco. ¿en el fútbol también? Ah, mirá. Claro, porque antes solamente si te sentabas en Ya el está. banco, ya estaba. Ahora ya cambió. Y después tenemos otros casos que son a la inversa, como el caso de nuestro Maligno, nuestro oro en BMX, ahí en la bicicleta, que él nació en Bolivia, pero se nacionalizó argentino. Y también le consultaron sobre esto y nos decía unas palabras que también son propias de su personalidad, que vamos conociendo por qué le dicen maligno al maligno, ¿no? A ver. En toda la Argentina. Mirá, escuché muy poco, como que él pasó a ser de Alemania y Sí. le festejó en la cara a todo el argentino. Y sí. Algo así, hay que golpearlo. Peor que el falso tuyo. El Twitter era más tranquilo. Obviamente que no hacemos apología a la No, no. violencia, Y pero menos un día como entendemos, no, claro, pero entendemos que lo dice como un chiste el maligno, porque está en las antípodas, ¿no? De Sí. lo que hizo este muchacho, defiende la camiseta y es más argentino que el mate. Che, ¿lo viste cuando va a visitar a Milei? Ujú. Y le dice, no, loco, gracias a vos. Gracias a vos, loco. Le repite 3 veces, loco. Y ya no le digan más, loco, al presidente. Y bueno, es el maligno. Estamos conociendo una nueva personalidad en el mundo del deporte. Y bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Obviamente cada uno de lo que hace y de las consecuencias de sus actos y de sus dichos. Y ahora pasamos a otro tema que no es para nada gracioso, que no es para nada divertido, más bien todo lo contrario, y es que se confirmó que sube otra vez el boleto del colectivo, ¿no? Y yo cuando venía para acá pensaba sobre eso, cuando no me pararon 2.37 cuando tenía que venir y en el que me subí tuve que hacer fuerza para meterme como una sardina ahí directamente sin respirar básicamente y también lo que pasa entre los pasajeros, los choferes de colectivos, ¿no? Donde un pibe se subió con una constancia y no lo dejaron pasar. Creo que era algo de estudiantil y le decía que no, y se fue y se bajó y hubo ahí medio una agresión. No, decís, es medio inevitable que pasen estas cosas porque se viaja tan mal. Cualquier persona que viaja en colectivo diariamente ve que cada vez funciona peor, que hay menos frecuencia, que además las condiciones en las que están. En estos días murió un chico en Florencio Varela porque un colectivo del mal estado que tenía se rompió uno de los escalones, el pibe se fue abajo del colectivo y lo atropelló la rueda trasera y murió. Estamos en una situación donde uno piensa, ¿no? Aumenta todo el tiempo el boleto del colectivo y ¿a dónde va esa plata? Si cada vez se viaja peor. Sí, dicen que el subsidio del gobierno hacia las empresas es casi el 92% de todos sus costos. Lo que entiendo es que las empresas lo que dicen es que los costos han elevado, que necesitan el subsidio y que no pueden afrontar la inversión necesaria para mejorar el transporte en sí. Ahora, creo que entre el Estado Nacional y las empresas privadas de transporte debería haber una mesa de trabajo para lo que vos decís, empezar a trabajar en los repuestos de los colectivos, de los trenes y demás, y después en mejorar la frecuencia. Sí. Si te aumentan el boleto, tiene que mejorar la calidad de transporte. Eso es un hecho y es una deuda que tiene la política a nivel general. Totalmente, y porque uno se da cuenta que es porque las medidas que toman las personas relacionadas, en este caso al transporte, no se toman en un colectivo. Entonces no saben lo que es estar a la mañana viendo si pasa en el horario, si te frena, si te deja pasar, si te pasa que la sube justo no tiene saldo y no te deja que otra persona te deje sacar el boleto y entonces te lo perdés y después eso va enganchado obviamente con el presentismo en el laburo y un montón de otras cosas que se van desencadenando, ¿no? Entonces obviamente hace falta que bajen un poco a tierra y vean cómo vive la gente, ¿no? Porque si no se habla de esto solamente de números. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con esos números? Y a partir del 12 de agosto justamente se va a ver implementado este aumento que es del 37%,
que va a pasar de 270, que soy el mínimo, a 370. Este es el mínimo mínimo por un par de cuadras. Después de 3 a 6 kilómetros se va de 301 a 414 y el más utilizado, que es el servicio que comprende entre los 6 y los 12 kilómetros, pasa de 324 a 446 pesos. Es muchísimo. Y además, con la amenaza del gobierno de sacar los subsidios por completo a partir del mes que viene. En Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, donde dicen que se podría ir hasta más de 900 pesos el boleto. Lo cual es una locura. Ya directamente se trabaja quienes tenemos la dicha de tener trabajo para pagar la comida y el transporte. Después, olvídate de cualquier otra cosa, porque con esto que aparte te dicen, no, bueno, la última actualización fue en febrero. Sí, pero los salarios no van de acuerdo a esa actualización. De hecho, para recordar, ¿no? Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 234.315 pesos con 12 centavos, que me gusta recalcar esos datos, porque decís, ¿dónde van estos 12 centavos, no? Lo cual comprende 500 viajes. Solamente si 500 veces vas a poder viajar si haces solo 2 viajes por día de lunes a viernes. O sea, y olvídate, si tenés ganas de ir a visitar a tu mamá, a tu papá, alguna amiga, lo que sea, es muy complicado. De repente el transporte público está pasando a ser algo de una clase media alta, ponele, porque ya los ricos ya obviamente ni siquiera se toman un colectivo, pero alguien que quizás sí tiene un buen pasar y a veces se toma el colectivo para hacer distancias cortas, también se ve atravesado por esta situación. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez va a haber más gente que se va a querer colar en el colectivo, que va a intentar de alguna manera conseguir algo, no sé, algún pase o algo para poder pasar. Es muy complicado aparte, porque ¿cómo vas a trabajar si no puedes viajar y trasladarte también, no? No, la mayoría del pueblo argentino, después de 2 gobiernos muy malos económicamente, me parece que está por debajo de lo que es la clase media. Entonces, creo que lo que lleva al gobierno nacional y mismo las empresas de transporte que aumentan las tarifas es a que se ajusten, a que la clase trabajadora, a que cualquier trabajador a pie que tiene que tomar 2 colectivos, un tren para llegar a su trabajo, se tenga que ajustar en otros rubros. Y como vos bien lo decís, creo que hoy el trabajador y la trabajadora comen y viajan al trabajo. Sí. Están en una política de supervivencia, sería. Más allá, después del aumento, genera un montón de conflictos sociales, como los que vos mencionás. Pero bueno, viste que ahora se tira la pelota. El gobierno nacional dice a la capital y a la provincia de Buenos Aires les vamos a quitar los subsidios, vamos a mantener el de la SUBE. Sí. No van a ir más a las empresas, sino que vamos a llevar el subsidio a las SUBEs directamente al ciudadano y le quitan el subsidio a los transportes que van por territorio de la CABA y de la PBA. Y bueno, y dejan a los gobiernos locales a que se subsidie cada uno su transporte. Claro. Que es un poco lo que pasa también en las provincias. Escuchaba creo, no sé si es la secretaria de Transporte o del área de transporte de Santa Fe, que decía que bueno, que era una medida para generar equidad en la política de transporte a nivel nacional, porque no hay subsidios al interior del país. Sí. Entonces es una medida que es controversial, que se empiezan a echar las culpas entre el gobierno nacional, el de la ciudad, el de la provincia de Buenos Aires, el interior del país, y lo que nadie piensa es en que la gente va a tener que hacer más esfuerzo de ajuste en su casa para poder viajar. Y esa es una discusión además, ¿no? Con esto cerramos el tema, pero me parece interesante que lo hablemos como que siempre desde las otras provincias dicen, no, bueno, pero acá siempre valió el transporte caro. Lo cual está mal, no es porque yo estoy mal, entonces quiero que todos estén mal. No, si yo estoy mal y creo que vos estás bien, bueno, estemos todos bien, ¿o no? Claro. No, listo, si yo estoy mal, estemos todos pésimo, porque total esto tiene que ser, ¿no? Y además en Capital se toman, y en Provincia de Buenos Aires se toman muchos más colectivos que en las otras provincias, donde quizás con un bondi podés llegar a distintos lados, ¿no? Y lo que pasa es esto, las disputas políticas, ¿no? Por un lado, el gobierno que quiere hacerle jugar una mala pasada a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad, y del otro lado que también nos encontramos con hoy el sector de la oposición, donde quizás uno está esperando que haya respuestas, que haya propuestas, y lamentablemente las noticias siguen siendo muy negativas, como la que se dio a conocer ahora, que fue la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente, a Alberto Fernández, que lo denunció por violencia física y mental, y esto
nuevamente vuelve a mover el tablero y nos hace mirar un poco para atrás y decir, che, pero ¿para dónde estamos? ¿No? Porque si estamos hablando de quién fue un presidente que dijo que era el primer presidente feminista argentino, ¿no? Que dijo que se había acabado el patriarcado, entre muchas otras cosas, y de repente, quien fue su pareja tanto tiempo, la madre de sus hijos, está denunciando un hecho gravísimo y de repente deja en evidencia otra vez la pobreza política que tampoco sabe afrontar estos temas, aun cuando hicieron mucha campaña y política agarrando estos carteles, ¿no? Y estos reclamos que son recontraválidos, pero que otra vez hacen poner en discusión o decir, estábamos al final repleto de gente careta que te decía una cosa y hacía otra por completo y que nuevamente además embarran los reclamos y le dan de comer a quienes dicen que no sirve para nada las políticas para las mujeres y de género, ¿no? Sí, le da de comer. A mí me sorprende que bueno, ante estos hechos se pidan menos políticas de género cuando de alguna manera se solucionan con más políticas de género. Y que si no fuera por la lucha de un montón de compañeras que estuvieron en la calle para poder visibilizar estos hechos, hoy no estaría Fabiola denunciando a nada más y nada menos que un expresidente. Después, bueno, también me sorprende, como cualquier ciudadano, que el presidente que hizo las políticas feministas y de género, las llevó en su gobierno como bandera, termine en una causa acusado de pegarle a su esposa. Me parece que la verdad, creo que como militante también me pongo a pensar quiénes son nuestros dirigentes, ¿no? Algunas veces creemos que los conocemos, algunas veces los caminamos, los militamos y terminan siendo otras personas distintas a las que nosotros nos construimos como imaginario. Y creo que ahí se abre una posibilidad de poder discutir sobre una fuerte renovación dentro del movimiento peronista o del campo nacional y popular, y creo que ahí los que venimos un poco más atrás, que somos una generación que bueno, que está entrando a los 40, que puede empezar a tener responsabilidades políticas, como también muchos pibes o pibas de 30 y de 25 que también vienen muy formados, creo que tiene que ser como una ola que empuje y que sean más genuinos, ¿no? Más cerca de la gente, más genuinos con las banderas que llevan adelante, menos hipócritas. Creo por favor, que hay mucha hipocresía en la política y la solución al pueblo argentino se la vamos a llevar, compañeros y compañeras que venimos caminando desde abajo, que genuinamente creemos en que tenemos que transformar la realidad y que ahora se abre un espacio arriba, así que nada, a todos los que tienen ganas de representar a su pueblo, que le den para adelante porque hay una generación que se está cayendo, que se le está cayendo la careta y que nosotros tenemos que aprovechar. totalmente. Siempre ante una situación complicada surgen las posibilidades de poder tirar y dar de nuevo, pero creo que lo que decís es muy importante, en el que tenemos que ver realmente con quiénes estamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Alcanza solamente con que un presidente te diga que es feminista para creerle, o realmente tenemos que empezar a mirar un poco más en profundidad y dar otro tipo de debates para ver si realmente la persona que está diciendo algo tan importante lo está sintiendo o lo está diciendo solamente desde un lugar de demagogia, de querer caer bien, de querer atraer votos en épocas de campaña y después de sostener un electorado que lo llevó a ese lugar, ¿no? A mí lo que me hace ruido es eso, es cómo identificamos eso, ¿no? Porque hasta que no hay una denuncia no lo sabemos, pero hasta que haya la denuncia, y si no está la denuncia o si se cae la denuncia, ¿cuántos casos hay ya? Un electorado que lo llevó a su lugar y también la política o la superestructura política que lo puso como candidato a presidente un sábado por la mañana, no me acuerdo, un viernes por la tarde, por Twitter. Entonces, también revisar eso, ¿no? Bueno, pero era un tipo con muchos años también de ruedo, ¿no? Sí. No era alguien que apareció así de la nada, ya sabíamos también. Sí, yo creo que como presidente aparece un poco de la nada como candidato a presidente. Sí, la a verdad presidente que sí. Era bastante... Sí, sí. Nos sorprendió a todos, obviamente después nos acomodamos y fuimos para adelante, pero bueno, creo que es el momento de... La justicia va a tener que determinar si es culpable o no. Yo creo que en principio es culpable.
Hay que creer a la víctima, obviamente. Me parece que en estos casos primero hay que creerle a la víctima y él tendrá que demostrar lo contrario. Pero bueno, me interesa más que nos podamos enfocar en esto de la renovación y en entender que hay una forma de hacer política, que hay una forma de construir representatividad que está agotada y que de alguna manera no nos tiene que a nosotros desmoralizar ni hacer perder un poco de credibilidad con lo político, ¿viste? Porque yo creo que del otro lado van a intentar a que todos nos desmoralicemos, que todos empecemos a creer que es toda una mentira, que son todos unos hipócritas, y la verdad que no, que me parece que eso, hipócrita es Alberto Fernández en este caso, no toda la militancia. Así que, nada, esto, un poco de levantarse como militante, de mirar hacia el frente, con la frente alta, y de seguir con fuerza. Que no empañe, obviamente, los reclamos que son más que justos, necesarios y que hay que profundizarlos. Así que invitamos nuevamente a que también nos digan del otro lado a ver qué es lo que opinan sobre esto, si están de acuerdo con lo que planteamos, si no, también invitamos a argumentarlo. Y bueno, hoy vamos a estar justamente hablando con Lucía Sirmi, quien fue subsecretaria de Políticas de Igualdad, así que vamos a poder profundizar un poco sobre este y muchos otros temas. Comenzamos. Vamos. El programa número 9, esto es Paritarias Libres, acordando con ideas. Le damos la bienvenida al ministro de Paritarias Libres, acordando con ideas, señor Axel Arias, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Ponele que tranquilo. Es que cuando empezábamos contaba que el lunes fue mi cumpleaños y que cuando agarro el celular veo que había explotado, o parecía que había explotado los mercados asiáticos, que había peligro de recesión en Estados Unidos y que por onda expansiva nosotros estábamos hasta las manos. Pero al final no fue tan así, ¿no? No fue tan así, pero viste que medio que nosotros estamos acostumbrados también. Cuando vemos que se derrumba el mundo, nosotros es como, bueno, acá pasa. Vení, todos los días. Vení que te enseño. Todos los días, hay memes, viste, que dice, otra vez aquí. Pero sí, ya tenemos medalla todo. de oro en esa, estamos. ¿no? ¿Pero fue así de complicado como pareció o al final no era tanto? A ver, esto empezó el viernes en Japón, que la bolsa cayó más o menos un 4%. Y después el lunes, el Nikkei, que es la bolsa de Japón, cayó otro 12%. Y eso generó medio una onda expansiva en todo el mundo. Y eso se juntó con, a ver, hubo una situación en Japón y se juntó también con unos datos que sacó Estados Unidos de que muy probablemente haya un periodo de recesión en ese país. Y como es la primera o segunda, está ahí con China, economía del mundo, también medio que define para dónde se definen el resto de las economías, ¿no? Entonces, eso también influyó. Y después, obviamente, la situación de tensión global que hay, que hace que haya mucha incertidumbre. A mí me llama la atención que esa recesión fue medida por la caída por el aumento del desempleo. Claro. ¿Cómo juega eso? A ver, Estados Unidos viene, como todos los países del mundo, en la pandemia se generó una política monetaria expansiva para la gente se queda sin trabajo, entonces le da alguna ayuda, como fue acá el IFE. Sí. Eso, mucha cantidad de plata en el mercado, generalmente genera inflación, más en economías tan ordenadas como es la de Estados Unidos. Más o menos en 2022 llegó una inflación del 9%, algo ilógico, que acá parece poco, pero allá es ilógico, sí. Y entonces el gobierno de Estados Unidos empezó a implementar una política monetaria restrictiva, que es subir la tasa de interés para que se desacelere la economía. Y eso fue teniendo sus resultados. Esa tasa fue más o menos al 5%, que generalmente es un 2, un 3, dependiendo de la situación. Y fue teniendo sus resultados, pero ya hace más o menos un año actores económicos como que están esperando que Estados Unidos vuelva a bajar la tasa para que la economía se vuelva a activar. El gobierno de Estados Unidos no lo decidió así. Y bueno, hasta que en un momento los datos del desempleo bajaron de 4,5 creo a 4,3, o sea, es nada. Pero a la vez es un indicador que para ellos es un montón y que no es que ya entró en una etapa de recesión, pero sí que puede mostrar una tendencia en la economía de Estados Unidos y como decía recién también, que es una tendencia también a nivel global. A grandes rasgos, ¿qué significaría la recesión de Estados Unidos y por qué no tendría que importar a nosotros? Básicamente es porque es la primera o la segunda, está ahí, como decía recién, está ahí con China, pero si hay una recesión en la primera economía mundial, es un
es alguien que genera mucha oferta y mucha demanda en el mundo y que eso naturalmente influye en el resto de todas las economías. Lo mismo que se caiga la economía china y que China nos deje comprar a nosotros soja, bueno, eso va a generar una recesión acá. Bueno, el mismo peso tiene Estados Unidos en el mundo, él genera influencia en todas las economías mundiales. Y se decía también que esto en realidad fue una corrección brusca, ¿no? Y que un poco también necesaria, porque al día siguiente empezaron a mejorar los números. Sí, si quieren explicamos un poquito qué pasó en dale. Japón. Japón es una economía extraña, porque es una isla, ¿sí? Que es, como muchos dicen, es como un montículo de piedras en el agua y que no tiene casi recursos naturales y su economía es muy dependiente del comercio exterior, ¿sí? Más o menos de 2008, después de la crisis de Lehman Brothers, Japón toma una definición de tasa de interés de mantenerla casi en cero, al último tiempo estuvo casi negativa, para poder promover la inversión y el consumo. A ver, la tasa de interés, para los que no saben, la tasa de interés funciona como un regulador del precio del dinero y eso hace que la actividad caiga o se recupere. Bueno, Japón tenía esa estrategia de tener una tasa de interés baja para que el consumo y la inversión se mantenga activo. El objetivo de eso era tener un crecimiento con un poquito de inflación para que los sueldos también se recuperen y con eso se genere más consumo. Pero ¿qué pasó? Esa tasa de interés baja hizo que las grandes empresas de Japón tengan ganancias, pero que a la vez que eso no se haya trasladado a sueldos. Y esa inflación que generó en la economía, sin que se recuperen los sueldos, no estaba haciendo que el consumo crezca, sino que el consumo se caía, ¿sí? Entonces Japón dice, bueno, esto me está generando una complicación. Además, también Japón necesita la tasa de interés baja para poder tener... Porque la tasa de interés baja lo que hacía era tener la moneda, el yen depreciado, y como depende del comercio exterior, fomentaba las exportaciones y hacía las importaciones más baratas. Bueno, subieron la tasa de interés para ajustar todo eso, y actores financieros del mundo tomaban deuda en Japón a un costo muy bajo, y con eso iban y compraban activos financieros en el resto del mundo. O sea, hacían lo que se llama el carry trade. Como Japón subió la tasa y esa deuda iba a ser un poco más cara, hicieron el mecanismo contrario. Vendieron sus activos y con eso fueron y pagaron la deuda antes que le crezca, que le sea más caro. Y una eso fue lo importante. Claro, eso fue, pero después, como decías recién, ¿no? El lunes se generó ese cimbronazo, el martes se recupera un poquito, el miércoles un poquito más o menos están los niveles desde lo que había partido y ahora veremos todo. Ahora parecería que es como todo el mundo del timbeo financiero lo que hizo ruido, pero al argentino de pie, ¿cómo le puede llegar a impactar esto? A ver, nosotros en este caso podríamos decir por suerte, porque en varias columnas hablamos de que el cepo en realidad acá es una complicación. Ahora nos salvó. Ahora nos salvó porque no existe esa libertad de los actores económicos de si quieren comprar dólares y llevárselos por las dudas, porque Argentina es una economía emergente y tiene más riesgo que cualquier economía. No pudo pasar porque está el cepo. Entonces, no hubo un cimbronazo tan fuerte acá. Obviamente que por arrastre la Bolsa de Valores Argentina tuvo su impacto. Los bonos también después se recuperaron. Pero en el corto plazo no genera ninguna complicación. Sí quizás generan la estrategia económica del gobierno a ver cómo van a salir de esta situación, la que ya venimos comentando, ¿no? De mantener un tipo de cambio planchado con una devaluación del 2% y esperar un financiamiento externo para después salir y levantar el cepo. O sea, yo creo que ahí se complica la situación para el gobierno, ¿no? Hoy nosotros tanto no lo sentimos. Y después también se puede complicar si esta recesión de Estados Unidos se extiende en el tiempo, porque va a terminar repercutiendo en la economía local. Si uno piensa, claro, que está creciendo el margen de desempleo, ¿qué podría llegar a pasar en base a las elecciones de noviembre? ¿Podrían marcar algo diferente en esto o es una tendencia que ya no va a modificar mucho quién lo presida? Bueno, ahí están las dudas también, ¿no? Porque, como decíamos recién, Estados Unidos tenía una política de tasa de interés alta para que la economía se desacelere. Se
algunas voces dicen, bueno, Estados Unidos tuvo una evidencia de que entra en un periodo recesivo, entonces va a bajar la tasa de interés y va a activar la economía de vuelta. Y si baja la tasa de interés para países emergentes, el crédito sería más barato, ¿sí? Entonces, por un lado, eso lo podría beneficiar, pero a la vez también, como vos decís, no están las elecciones de Estados Unidos en noviembre y es un gobierno que no sabemos si va a dejar, por lo menos un presidente que deja el poder, no va a haber continuidad de presidente. Y hay que ver si toman ese tipo de decisiones a pocos meses de que haya una elección y a pocos meses de que haya un cambio de presidente o que asuma una nueva presidenta, ¿no? También estuvo muy involucrado el tema de las criptomonedas, ¿no? Con esto. Claro, porque en realidad no tienen tanto que ver los activos que se hayan vendido, sino, hay activos que son más o menos líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Activos que vos los vendés y tenés la plata rápido. Bueno, el Bitcoin es un activo bastante líquido y que además ese mercado está activo las 24 horas, los 7 días de la semana. Que la bolsa de valores no es así, o sea, tiene un horario dependiendo de cada país. Claro. En cambio, el Bitcoin vos lo podés vender en cualquier horario. Entonces, bueno, estos actores financieros que tenían que pagar esa deuda en yenes, si tenían Bitcoin los vendieron para hacerse de dólares y después de yenes para pagar esa deuda. Por eso también bajó, porque bajó la demanda, digamos, subió la oferta y bueno, bajó el precio del Bitcoin. O sea, ¿está como terminada la crisis o esto puede seguir? No, puede seguir. Porque no fundió ninguna empresa, no fundió ningún banco, no es como el 2008. No es como el 2008. Yo creo que es algo... No es pasajero tampoco, porque como digo, hay un contexto mundial geopolítico que depende de muchas cosas y que a la vez, si bien no es determinante esta situación, estos factores hacen que tampoco tengas un horizonte de, bueno, ya terminó o esto va a seguir. O sea, depende de muchos factores. Si mañana pasa lo que pareciera que va a pasar en Medio Oriente, que se desata un conflicto bélico, bueno, eso también va a influir y va a generar una tensión en los mercados también. O en Estados Unidos también puede ser muy cambiante quién gane las elecciones. Entonces, yo creo que no fue algo determinante que genere quiebre de empresas o quiebre de bancos, pero tampoco es algo que sepamos que haya llegado a su fin. Hay incertidumbre en ese sentido. Hay mucha cultura, ¿no? Entre los jóvenes de apostar al Bitcoin. Bajó bastante igual, ¿no? Antes me daba ¿Sí? la sensación que escuchaba mucha gente diciendo, sí, mirar. Yo nunca entendí nada, la verdad. Siempre hacía que entendía y miraba. Pero ahora de repente como que no escuché más sobre eso. Yo creo que en pandemia hubo medio como Sí. una moda de las criptomonedas y también de los traders, ¿no? De ir a jugar un Sí. poquito, de ir a timbear con acciones. Pero el Bitcoin justo creo que el año pasado llegó a un pico máximo donde todos empezaron a vender, tuvo una caída muy fuerte y ahí medio que aflojó un poco. Pero hace poco, bueno, el Bitcoin hace 2 semanas o una semana, Trump había hecho algún comentario del Bitcoin y había subido mucho el precio. Y creo que eso también activó un poco el comercio de esa moneda, pero bueno, después esto lo volvió a hacer caer. Pero sí, es cierto que hay como una moda ahí. Hay una moda. Hay una moda de jugar, de que parezca un jueguito, ¿viste? Bajó, pero medio que se quedó ahí la. Es que antes moda también estaba, timbeadora. creo, desde los juegos, ¿no? Desde el celular, como que de repente Bueno. jugabas algo y podías Bueno, eso también. comprar monedas, ¿no? No hay juego de apuestas. O sea, No. yo en pandemia también había unos juegos porque había muchas criptomonedas que se creaban y había jueguitos que vos jugabas y ganabas criptomonedas y después las vendías y las cambiabas por otra. Pero también son precios muy, muy variables y que muchas de esas monedas ya no existen. Me acuerdo que en un momento Elon Musk empezó a inflar una moneda que era Dogecoin. Ah, sí. Y que era una moneda que no valía nada y después, bueno, se terminó cayendo porque era más un juego que algo real. Y bueno, muchos ganaron plata con eso y otros habrán perdido, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación? Si tenés ahí un ahorrito. Y yo recomendaría, ¿Comprar acá en Bitcoin Argentina, no voy a decir lo que haría acá en Argentina, pero ya sabemos lo que haríamos todo en Argentina. Colchón. Colchón. Es el momento del colchón. Crocante, una abajo de otra. Sí, Está sí, bien. sí. Bueno, recomendaciones en Paritaria Recomendaciones. Libres, acá con nuestro ministro. Muchas gracias, Axel. Gracias a ustedes. Y de la economía nos vamos a la política global con nuestra canciller. Cande, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Decimos que bien en todos Todos preguntamos los lo mismo, momentos, ¿no? pero bueno, lo importante es entender un poco más lo que está pasando, en este caso a nivel internacional. Volvemos al tema de Venezuela porque si bien el Consejo Electoral mostró las actas, o mejor dicho, se las dio al Tribunal Supremo, se sigue denunciando fraude. Así es, seguimos en la misma situación casi similar a la semana pasada. ¿Por qué? Seguimos ¿Qué pasó con ahora? conflictividad, no, porque esto, como vos bien mencionabas, sí hubo aparecieron las actas, digo, se le transmitió al organismo, pero bueno, sigue habiendo muchas dudas sobre el proceso electoral, sigue habiendo muchas dudas sobre la legitimidad de Nicolás Maduro, y digamos que este proceso no se cierra. Un poco lo que yo decía la semana pasada, no creo que ni el día anterior, ni el siguiente, ni el que viene se termine este proceso, me parece Pero que si siguen el esa reclamo línea. era, perdón, si el reclamo era presentar las actas, presentó las actas y ahora se dice que no valen esas actas, ¿cómo? Sí, dice que el intento de fraude estuvo, que igual fue un proceso irregular, que igual fue con mucha violencia en las calles, que igual había perseguidos políticos. Entonces, bueno, sigue estando esa situación irregular. Tuve la gran oportunidad de tener una conversación con una de las veedoras internacionales que estuvo allá en Venezuela. Así que traje ahí 2 fragmentos para que podamos escuchar. Ah, qué bueno. Un poco le llegué a algunas dudas que surgieron en esta mesa la semana pasada sobre el cuestionamiento interno que tenía Nicolás Maduro o no de la misma fuerza, que es una pregunta que habíamos charlado acá en la mesa. Y también un poco cómo había visto todo el proceso, ¿no? Ella es la secretaria general de la Asociación de Juristas Argentinos. Es una persona que participó como veedora en el proceso electoral. Nos trae una mirada un poco que nos saca, ¿no? Del lugar donde estábamos. Yo siento que todo lo que es tema Venezuela está como muy viciado de un lado y de otro. Digo, es muy difícil acceder a información. La información que llega masticada, llega viciada. Entonces me parecía muy importante tener el contacto directo con una persona que haya estado en el país, que nos pueda acercar una mirada más fehaciente de los hechos. Y me gustaría arrancar escuchando el primer recorte, que es donde yo le consulto sobre cómo salimos de esta, sobre cómo ve la calle, sobre cómo vivió ella el proceso. Y ahí tenemos un audio que nos explica un poco. No, guerra civil realmente no. El pueblo está tranquilo, la gente lo que quiere es salir a trabajar, resolver sus cosas. No hay ninguna, no hay una situación social de tensión que vaya a una guerra civil ni nada por el estilo. Ahí lo que le preguntaba era un poco cómo se veía no solamente el día de la votación, sino el día después, que fue el lunes ese bastante caldeado, digamos, socialmente. Y ella lo que me decía es que no veía un panorama que conduzca a una guerra civil, sino que más bien el pueblo tenía algunos focos de conflicto, precisamente de la oposición, la presión más dura, digamos, al régimen de Nicolás Maduro, pero que ella no veía un panorama de guerra desbordada, digamos, de una protesta social de represión. Tenemos también la otra voz, ¿no? Digo, claro. Hay que también traerla para problematizar un poco el conflicto, porque si no es de buenos y malos y me parece que no sucede eso. Un poco también es lo que decía Cristina Kirchner el sábado que habló en Morena, diciendo en Venezuela no hay ni buenos ni malos, es un país con petróleo, es un país muy rico, es un país con mucha historia, con un montón de complejidades, que reducirlas a Maduro bueno, Maduro malo es medio peligroso, ¿no? No, obviamente, aparte siempre pensando en que lo positivo es la autodeterminación de cada uno de los pueblos y de sus países, ¿no? Entonces, en base a eso, uno intenta entender, pero sin poder sacar muchas conclusiones, porque vos decís, estamos a tantos kilómetros, como vos mencionabas, ¿no? Esto de que la información no llega generalmente por los mismos cables, a menos que te esfuerces, que vayas a la fuente y hagas este tipo de laburo que es mucho más complejo que agarrar el celular, abrir cualquiera de las páginas que tenés y ver qué es lo que dicen. Y uno generalmente se queda con esa impresión a menos que lo pueda contrastar con otra imagen. Y esto es muy importante, ¿no? Poder ver de esta persona que fue veedora, que también viste que se hablaba mucho de los veedores, como que no había, en un momento estaba la imagen como que no se había dejado ingresar a nadie. Claro. Entonces, esto sí ocurrió. O sea, hubo veedores en las elecciones de Venezuela. Y lo traigo también más que nada por eso, ¿no? Porque me parece que, como decía, la información está tan bloqueada, y tener una visión de una persona que obviamente seguramente tenga una ideología, una posición, digo, milita en una organización, tiene una trayectoria política, se llama Andrea Blausic, perdón, no la presenté, pero me parece que tener una visión no te imposibilita tener un juicio crítico objetivo sobre lo que pasó. Totalmente. Ella y un montón de veedores de distintas organizaciones internacionales, también
políticas, digamos, internacionales, no únicamente objetivas, sino también que pertenecen a fuerzas partidarias, fueron veedoras del proceso electoral. Ella lo que me contaba también es que uno de los principales ataques que sufrieron fue de opositores al gobierno de Maduro en los hoteles donde estaban los veedores alojados. Ah, mira. Que eso no se habló. No, Digo, esa nada. es la primera vez que yo lo escuché cuando ella me lo relataba. Que sí hubo, las protestas fueron el mismo domingo y el lunes, pero que por ejemplo el día anterior la calle había estado súper tranquila. Esto no quiere decir obviamente que sea la verdad realizada, no es la última, pero traigo esta palabra porque un poco también en la columna anterior problematizábamos, ¿no?, sobre el posicionamiento y cómo cuesta a veces tomar posición de estos lugares o de estos hechos. Y me parece que ella trae un poco otra cosa que nos está diciendo. En los últimos días también algo que puso en jaque las posiciones de todos fue que algunos funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Maduro, salieron a pedir por favor el cese a la represión en Venezuela. Digo, chavistas, perdón, de Maduro no, de Chávez, digo, exfuncionarios de Chávez pidiendo el cese de la represión de Nicolás Maduro, lo cual habla también de un clima social que evidentemente hasta los propios están viéndolos como algo que está llegando a su límite. Y que eso contradice a lo dicho de la Vedra. Sí, en realidad hay como como muchas posiciones. Los relatos son muy antagónicos. Son bastante antagónicos. Obviamente yo creo en lo que me transmitió esta persona. Probablemente si hablas con otra persona te transmita lo contrario y me parece que también es parte, ¿no?, de la política, poder verlo desde otras ópticas. Ahora, lo que también sucedió es que Edmundo González se autoproclamó presidente también. Historia repetida, ¿no? Sí. Juan Guaidó, lo mismo. Entonces me parece que es una guerra silenciosa y no tan silenciosa donde tenés presidentes. Y ponele que presidentes declarándose y pisándose y uno se declara golpe de Estado al otro y ahora Edmundo González lo aprieta a Maduro también por lo mismo. Entonces, bueno, es una guerra sin fin. Y un poco también le preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo se vive adentro? ¿Cómo fue la campaña de Maduro? Y Andrea me contestaba, a ver si Rama lo tenés por ahí. Maduro hizo, el eje de su campaña fue la paz. El garante de mantener, que fue quien pudo restablecer la paz luego de una situación de conflicto social muy alta como fue los años el tiempo de las guarimbas y también la gente que lo que votó, sobre todo el pueblo, lo que votó es eso, es el mantenimiento de la paz, la seguridad del país, que también en gran parte es la garantía de paz y seguridad de la región, ¿no? Porque si se permitiera o una invasión o una situación de conflicto en Venezuela realmente puede tener un impacto de alterar la paz y seguridad del continente, y eso ellos son muy conscientes de eso y me parece que lo han ido manejando tranquilamente. Bueno, ahí lo que nos decía Andrea es que el eje de la campaña de Maduro, nosotros hablamos la semana pasada de que a partir del 2022 con la dolarización se había empezado a estabilizar un poco la economía, por lo tanto también como por consecuencia o por efecto también la cuestión social, ¿no? Si más o menos puedes estabilizar la macro, más o menos la gente puede volver a tener acceso a algunos alimentos, a las necesidades básicas, bueno, de algún modo eso se empieza a estabilizar. Parece muy bajo lo que estoy diciendo, pero la realidad es esa. Necesidades básicas. Necesidades básicas satisfechas, con un sueldo más o menos estable. Bueno, te da cierto piso social y un poco lo que se refiere ella me parece es a eso. Dice, Maduro supo lidiar muy bien con la época de las guarimbas serían los piquetes, dichos acá. Supo lidiar con eso, lo pudo resolver y hizo su campaña basado en ese orden, ¿no? Prometiendo ese orden. Mi postura la conocen, digo, para mí igual las elecciones fueron irregulares, por lo que mencionaba antes, por su legitimidad, por su falta de timing social para la represión. Digo, si ganás y reprimís, insisto con eso. Ella ahí me contraponía que los focos que fueron reprimidos fueron algunos de personas pagas o de organizaciones que eran desestabilizadoras del régimen, así que también lo traigo como un comentario que ella me acercó. Bueno, Maduro lo dijo también, detuvimos a 1000 y vamos a detener a muchos más, ¿no? Y esto también porque aparecen los videos también filmados por vecinos, donde ven que se llevan a personas que nos hacen recordar a la época más oscura también que nos tocó vivir a nosotros como país, ¿no? Donde ven que se los llevan en un auto, gente de forma violenta, y sin dar explicaciones ni los motivos ni a dónde se lo llevan. Entonces, ahí aparece otro tema, ¿no? Que tenemos familiares denunciando la desaparición
de sus familiares, Sí. ¿no? Porque si bien desde el gobierno dicen, no, bueno, están detenidos, no, en muchos de los casos no explican ni dónde ni los motivos. Exacto. Sí, me parece que el tema de Venezuela se complejiza cada vez más, ¿no? Digo, al final no era únicamente las actas, digo, empiezan a haber satélites de conflicto, Claro. desapariciones forzadas, el tema de los diplomáticos que finalmente llegaron a la Argentina, que era un tema de lo que hablamos la semana pasada, llegaron, pero también quedaron los asilados políticos que teníamos en la embajada argentina, asilados políticos de la fuerza de Corina Machado, refugiados, eso también es un tema pendiente. Entonces me parece que van sucediendo un montón de cosas alrededor de este hecho que hacen que cada vez sea más difícil el posicionamiento tan libre del cuerpo. Digo, alguien que te dice que no está como complejizado o está interpelado por lo que sucede en Venezuela, y bueno, es raro, ¿no? Sí. Una posición tan cerrada es raro. ¿A qué le atribuís esta máxima expresión en Venezuela de una región que también es profundamente antagónica en sus dos proyectos, pero que de alguna manera lo resuelven electoralmente? Nosotros acá en Argentina fuimos a un balotaje entre dos frentes totalmente antagónicos, lo mismo Lula y Bolsonaro, también sucede en Chile, también sucede en Bolivia. ¿Dónde reside esa debilidad electoral de Venezuela que no lo pueden resolver por vía electoral y tienen que llegar a este tipo de escenarios? Bueno, es una excelente pregunta que para mí no tiene una sola respuesta. Digo, para mí parte un poco con los intereses económicos, parte con el bloqueo de Estados Unidos. Eso como una cuestión que no se puede escindir del análisis de Venezuela. Por otro lado, también el fallecimiento de de Chávez. El fallecimiento de Chávez también pone un poco en conflicto todo el sistema político, que es lo que hablábamos la semana pasada. El sucesor, claro, que parecía ser Maduro, parece que se sobregiró también, entonces eso pone también en debilidad todo el sistema. Me parece que no hay una explicación única, entonces hace que sea más difícil también entender cuáles son los puntos de partida, ¿no? Cuando hablamos de la desestabilización venezolana, ¿cuándo las ponemos? ¿En el 58, cuando cae el régimen del dictador Jiménez, o a partir de que se cae el pacto de punto fijo, o a partir de la autoproclamación de Juan Guaidó? Bueno, cada uno va a hacer un recorte temporal, que me parece que lo valioso es eso, digo, son las miradas, pero que es muy difícil tener una visión acabada, única y sin contradicciones. Después que hayas vaticinado la muerte de Maduro, No, en ese fallo, conozco tu compromiso con las políticas de género, tu militancia también en el movimiento feminista, y no podía dejar de preguntarte qué te pasó cuando te enteraste de la denuncia de Fabiola con Alberto. Bueno, tremendo. Cuesta, ¿no? Hablar de estos temas. A mí en lo personal me parece algo, y también lo discutí con muchas compañeras, principalmente compañeras afuera del aire y demás, a mí casi que ya no me sorprenden estas cosas, por una cuestión de que, voy a hablar más en términos personales, pero digo, me ha tocado convivir en lugares donde había personas que parecían nunca ser violentas y que después a los 2 meses te enterabas, y al fin le dieron bola, digo, al feminismo que viene denunciando que la violencia es transversal a todas las fuerzas políticas, a todos los espacios, a todos los lugares. Digo, nosotras venimos diciendo hace 1000 años que la violencia de género es una cuestión que atraviesa espacios de fútbol, clubes, espacios recreativos, grupos de amigos, familias. Entonces me parece que obviamente es una noticia horrenda, digo, obviamente en mi solidaridad total hacia Fabiola principal y a quienes hayan estado alrededor de ese caso, pero me parece que no sorprende porque hablamos de una situación patriarcal. Obviamente es disruptivo y es hasta cínico una persona que le puso el fin al patriarcado, ¿no? Bueno, también me parece que estamos en otra época. Un poco lo hablábamos cuando yo veía el video de Alberto diciendo le puso al fin al patriarcado y todo el teatro aplaudiendo, de bueno, eso hoy no sé si sucede. Pero bueno, me parece también que habilita un poco lo que hablaban ustedes de el peronismo tiene que tener una renovación porque tenemos muchos sapos adentro y me parece que es hora de que estas cosas se tomen realmente en serio, de que en los ambientes donde nos movemos sabemos quiénes son los violentos, sabemos quiénes están denunciados y que eso deje de ser, bueno, se pone al costado, sino que esté sobre la mesa y que sirva para a la hora de cerrar listas o tomar decisiones de caras, ¿no? Y una renovación que va más allá de las edades, ¿no? Esto que decíamos que es un número, la edad de cada uno, sino que estamos hablando de percepciones, ¿no? Una renovación desde ese lugar, como de dejarnos, no por una cuestión de gente mayor, sino de gente que apaña este tipo de situaciones
solamente por pertenecer o para que no se quiebre o para que no se genere un problema que requiera un tratamiento mucho más importante, prefieren hacer lo que se conoce como la vista gorda, ¿no? Y dejarlo de lado y bueno, el famoso no decir nada, que también cuando uno no dice nada está diciendo mucho y en definitiva después terminan explotando las cosas y se sabe. Sí, me pareció valioso el posicionamiento de muchas de las mujeres del gabinete que salieron no a repudiar, por ejemplo, Elizabeth Gómez Alcorta. Coincido completamente en que esto no se soluciona con la baja o con el ninguneo de políticas de género, todo lo contrario. Digo, la profundización es por ahí. Coincido también en que es gracias a las compañeras que se abre este espacio para que se pueda denunciar a nada más ni nada menos con un expresidente. Pero bueno, no me sorprende esto porque te encontrás a menudo con personas que no parecen ser violentas y que lo son en sus ámbitos, desde presidentes hasta familiares, hasta lo que sea. Así que es uno más que se suma a la lista de indeseables, ¿no? Y si hablamos también de cuestiones feministas y lo trasladamos a un espacio que desconocemos también bastante, o al menos en mi caso, que es lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Donde la figura de la mujer sigue teniendo sus complicaciones en cuanto a sus libertades, pero que también nos llega esta información completamente masticada, donde de repente nos dicen que no hay un feminismo, no hay mujeres organizadas, pero que después vemos que sí, en definitiva las cosas fueron cambiando muchísimo en los últimos años. Y también, y preguntándote sobre esto, lo que pasó en estos últimos días donde se intensificó el conflicto entre Irán e Israel, si sabés cuál es la participación de las mujeres en ese contexto, si es que lo tienen o no, o es solamente algo que están discutiendo entre los hombres que se están disputando el poder y dejan eso en un segundo o tercer plano. No, creo que siempre hay organizaciones de mujeres presentes en casi todos los espacios políticos más o menos vedados en el mundo. Digo, me parece que la organización y las mujeres en clave feminista de alguna manera participan en la política. Obviamente hay contextos más o menos adversos. Digo, en Argentina, al lado de un país de Medio Oriente, bueno, sí, digo, estamos en Disney más o menos. Ahora no siempre sucede esto. En Medio Oriente sí lo que está pasando y lo que toma mucho protagonismo es el asesinato en Irán de uno de los líderes, del principal líder del Hamas, por lo cual se está esperando una contraofensiva del gobierno de Irán a Israel, que por ahora no se hizo cargo del asesinato, pero que bueno, aparentemente, y todo indica de que fue las fuerzas israelíes que lo asesinaron, nada más ni nada menos que en Teherán, la capital de Irán. Así que por ahora esa guerra silenciosa está a punto de estallar. Me parece que ahí Irán está haciendo como una guerra, digamos, de paciencia, porque la verdad es que se espera una contraofensiva que no se está dando, así que me imagino que Medio Oriente se está comiendo las uñas y todo lo que lo estamos siguiendo también. También es un conflicto de muy larga data, la enemistad entre Israel e Irán tiene décadas históricas. Es un conflicto muy, muy complejo que también se cruza con lo que sucede en Cisjordania, con lo que sucede en Gaza. Entonces me parece que tiene muchos ápices para entender, pero que sí se puede vaticinar que la contraofensiva iraní está al caer a la orden del día, en cualquier momento sucede. No sabemos cuándo, dónde. También hubo una alerta de francos sobre que Israel advirtió que podía haber llegar efectos colaterales a los países aliados. Así que me parece que es un tema que vamos a tener que seguir y hablar de acá hasta que termine, si es que termina en algún momento esto, ¿no? Esperemos que termine de una buena manera, ¿no? Pero esto también es importante porque uno piensa, bueno, estás en otro continente, en otra vida, completamente una cultura diferente, pero te puede llegar algún resabio de algo que pasa ahí a Argentina, como en este caso, claro que Francos dijo que Israel le dio la alerta que no descartaban que en Argentina pudiera pasar otro ataque, lo cual nos hace nuevamente recordar otras de las épocas oscuras donde hemos vivido situaciones horribles que derivaron también del conflicto en Oriente Medio. Así que de repente otra vez vuelven a aparecer las alertas. Se habló de los servicios de inteligencia que se les pidió también que estén trabajando en esto para prevenir cualquier situación, que no es para alertar ni generar miedo, sino para entender que no estamos tan lejos como creemos de esa situación. Y también para problematizar un poco lo que siempre nos cuestionábamos, o al menos en mi caso me cuestionaba, el posicionamiento tan abierto de Milei, digo, como una causa personal, ¿no? De la alineación con Israel. Me parece que, bueno, en este momento, donde Medio Oriente está a punto de estallar, donde hubo una debilidad tal del servicio de inteligencia iraní, donde pudieron matar al líder de Hamas en Teherán,
no es menor. Digo, la persona que asesinaron fue a la toma de posesión del presidente de Irán nuevo. ¿Se acuerdan que había fallecido en la caída del helicóptero, el anterior? Bueno, es significativo, digo, y en ese contexto Milei toma abiertamente una postura que para mí de los ministerios más flojos del mundo, el nuestro actual de relaciones exteriores en términos de decisiones, en términos de manejo, en términos de todo. Incluso hace horas sacó un comunicado recomendando no ir al Líbano también por la escalada de violencia. Así que me parece que es cuestionable también, ¿no?, la postura que tenemos y las advertencias que tenemos que tomar por decisiones impensadas o que son fuera de contexto, cuando siempre nuestro país tuvo una postura de tercer lugar o de mantenerse al margen de ciertos intereses que se problematizan con estos hechos. Sí, que tiene que ver con un presidente que toma las relaciones internacionales de una manera impulsiva y emocional y que toma un posicionamiento abierto con Israel, típico de una mentalidad de un mandatario que se alinea con las potencias del norte, con las potencias extranjeras y que piensa poco en el país, porque la verdad que Israel e Irán se peleen y que nosotros tengamos que estar alerta y alertar a los ciudadanos de que puede suceder algún atentado en nuestro país, me parece como patético, ¿no? Y creo que hay que dejar las relaciones internacionales a los que saben, a los que son fríos, a los que entienden del tema y no tomar decisiones así como tan pasionales, porque después lo que sucede es pagarlo el pueblo argentino. Sí, no entender que la historia no empieza cuando llega uno, ¿no? La historia argentina y la política exterior no arrancó el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, me parece que eso es una tarea pendiente para la Cancillería Argentina y para el propio Milei y Diana Mondino entenderlo. Esperemos que eso suceda realmente, ¿no? Y no tener que lamentar otra situación más lamentable como ya hemos vivido en otras épocas del país, en Argentina y también en otros lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, veremos, porque también Estados Unidos se está moviendo ahí sus buques, a poquito también, ¿viste? Estados Unidos, que no se pierde ninguna, está de repente yendo y también da a entender que, bueno, vamos a tener que tratar este tema también en profundidad las próximas semanas. Gracias, Cande. A ustedes, chicos. Recibimos en la mesa de debate de Paritarias Libres, Acordando con Ideas, a Lucía Sirmio Bon. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. A ustedes por recibirme. Por favor, un placer. Lucía es economista, magíster en estudios del desarrollo, también fue subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad. Escribió el libro Economía para sostener la vida y además es integrante de los colectivos Futuros Mejores y Paridad en la Macro, un colectivo formado por 90 mujeres, ¿no?, especialistas en diversas áreas de la economía, entre muchas otras cosas, me imagino, que omitimos en esta presentación. Pero antes de meternos con todo esto que es tu recorrido y tu formación y conocimiento sobre el tema feminismo, economía y además de tu paso como funcionaria, aprovechando la situación en la que nos encontramos en este momento, quería consultarte tu opinión acerca de la noticia lamentable que conocimos en las últimas horas acerca de la denuncia de Fabiola Yáñez hacia el expresidente Alberto Fernández sobre, bueno, violencia tanto física como psicológica. La verdad que es una decepción gigante que, bueno, quien fuera nuestro presidente y en nuestra máxima conducción formalmente, cuando estábamos trabajando en el ministerio, no pudiera aplicar lo mismo que estábamos nosotras celebrando desde el ministerio en su propia casa. La verdad que es aberrante, aparte teniendo toda la información de lo que son las políticas de género, de lo que hacía el ministerio, llevar adelante, ejercer el poder de esa forma. También decir que ningún espacio político está exento de esto, y que eso no, lo que haya pasado esto no invalida todo lo que el ministerio sí hizo por las políticas contra las violencias, y de hecho que estemos todos denunciando y efectivamente creyendo la Fabiola desde el minuto cero, porque yo así lo hago, es un logro de los feminismos. Así que, y para poder continuar con esto, tenés que tener política pública de género, tienen que estar ahí las trabajadoras de la línea 144 y muchas otras políticas que hoy están desarmadas, como por ejemplo el programa Acompañar, que era un ingreso económico para mujeres en situación de violencia,
Todo eso está desarmado en este momento. Y bueno, me parece que lo último que hay que hacer es poner a enfocarse en qué piensan o qué dicen las feministas o qué pasa con el ministerio, cómo pasó esto habiendo ministerio, sino al revés. O sea, ¿cómo puede ser que con un movimiento tan grande y habiendo feministas en todas las filas bueno, en el caso del Frente de Todos y sus espacios hacia adentro, nuestras conducciones no estén a la altura de la circunstancia y particularmente estos varones que siguen ejerciendo el poder de esta forma y que son ellos los que le terminan haciendo mal al movimiento? ¿Qué podrías valorar de la experiencia en ese ministerio de la mujer hoy tan bastardeado por la Libertad Avanza y por el oficialismo? Mira, yo estuve 4 años de gestión en el Ministerio de Economía, también antes con Axel Kicillof y ahora en el Ministerio de las Mujeres, y he visto cómo este ministerio con mucho menos presupuesto y muchas menos competencias y en un frente en crisis, que eso no es menor para que la maquinaria del Estado funcione bien, logró hacer las políticas como el acompañar, instaló la cuestión de los cuidados, el programa Registradas, trabajó en todo el territorio para que se crearan 300 áreas de género en los municipios, porque finalmente quien te atiende en una situación de violencia es en tu municipio. Lo mismo con las organizaciones, nosotros capacitamos 400 empresas, después fuimos a evaluar si habían hecho algún cambio estructural o no en materia de igualdad. Entregábamos kit de lactancia, por ejemplo, que esta es la semana de la lactancia. Habíamos hecho unos kits de lactancia para que las mujeres más pobres pudieran sostener la lactancia y volver al trabajo o volver a estudiar. Había un montón de cosas. La reglamentación del artículo 179 en relación al título de este streaming, que es justamente la obligatoriedad de tener espacios de cuidado en el trabajo. Fueron todos logros conjuntos que lo hace el Estado Nacional entero, porque existe un Ministerio de las Mujeres que replica con áreas de género en cada uno de los gabinetes. Y la prueba de eso es que ahora que no está el ministerio, las áreas de género de cada uno de los otros ministerios no existen más. El reconocimiento provisional del cuidado. Yo creo que hubo muchas cosas materiales, otras incipientes, y después preguntas que instaló en la sociedad, que con lo de ayer se nota que no se van porque vos desarmes un ministerio. ¿Y qué crees vos que fue lo que sucedió que todo eso no pudo trasladarse a la sociedad, que al momento a veces eligieron a Javier Milei, que hizo una campaña, ¿no?, totalmente defenestrando todo este tipo de políticas, y hubo una gran masa que tomó ese mensaje y lo dio por certero? Se habla también de otra forma de comunicar desde los espacios propios en los que vos participás, ¿no?, sobre de qué manera abordar estos temas para que realmente se puedan ver como hechos directos y no una cuestión política como desde la Libertad Avanza lo quieren mencionar. Sí, yo creo que en la medida que vos estás planteando que hay ciertos privilegios en la sociedad y que hay que desarmarlos, es lógico que una parte de la sociedad reaccione frente a eso. Y Milei organizó esa reacción, que no creo que sea toda la explicación de los votantes de Milei, porque el Ministerio de las Mujeres lleva un porcentaje muy chiquito del presupuesto nacional, el 20 centavos nada más. Todo el resto, ¿qué pasó con las otras políticas? Me parece que el salario real no creció. Los economistas, y le digo como economista, hace mucho tiempo no saben cómo resolver la inflación, los economistas heterodoxos. Entonces creo que también había otros vacíos. Yo no diría que fue todo en función de eso. Sí creo que para mejorar, yo creo que es un desafío sobre todo pensar en los varones jóvenes y qué tiene la propuesta feminista para ellos, innovador, y para que su vida también sea mejor, porque creo que está quizás planteado qué es lo que estuvo mal enseñado o cuáles son los estereotipos que no queremos reproducir, pero esa nueva masculinidad que queremos construir está como vacante, y es lógico que si eso está vacante, entonces ¿quién se va a sentir interpelado por ser parte, ¿no? O sea, como... Y me parece, por ejemplo, yo tenía a cargo la agenda de cuidados, que hay un montón para darle a los varones. O sea, yo milité y trabajé para que tengan una licencia por paternidad. Bueno, no llegó a votar a hacer ley, pero me parece re importante hablar por la positiva. ¿Qué tiene el ministerio y qué tienen los movimientos para ello? Después creo que en un montón de organizaciones se vieron un montón de cambios. Quizás el tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero sobre todo yo trato de hablar del tema muy respetuosamente porque hay muchas trabajadoras que trabajaron mucho en esto y que hoy están sin trabajo además. Y además de que cuestionan su trabajo, si no hubiéramos hecho nada, a nadie le molestaría que el ministerio siguiera abierto. Ese es
Sí, yo te entiendo, me tocó en ese periodo gestionar el Plan Nacional de Primera Infancia, en la apertura de Centro de Desarrollo Infantil, donde trabajamos muy bien con el Ministerio de la Mujer en cuanto a las capacitaciones a las cuidadoras y a las trabajadoras de los jardines. Hoy un plan nacional totalmente desfinanciado, en el que los lugares, gracias a esas trabajadoras y cuidadoras, siguen funcionando, porque le ponen corazón y mucho esfuerzo, pero bueno, el acompañamiento del Estado se ha retrocedido. Ahí se generaba una riqueza social que creo que el pueblo la legitimizó, la entendió, pero después hubo una riqueza en cuanto a dólares, a empleo, a salario, que no lo pudo palpar. ¿Cómo se genera riqueza en un país como la Argentina? Para mí hay parte de esa riqueza que se genera distribuyéndola mejor, porque la distribución agranda la torta. No es lo mismo que yo ponga plata en sectores que solamente van a jugar al dólar que ponerla en los sectores que van a consumir. De hecho, bueno, los sectores del cuidado tienen mucha propensión a consumir, tienen que ver con eso, con consumo de cosas necesarias. Sí creo que con política industrial, sobre todo, justo mañana estamos lanzando un informe de Futuros Mejores sobre el futuro de la industria, donde hablamos de que el mundo está haciendo política industrial. Los países más ricos hacen 5 veces más política industrial que los países que no lo son. Y Argentina está al revés, está como yendo para atrás en esa política industrial. Desarmó el compra argentino, el desarrollo de proveedores, el RIGI no tiene nada para la industria local. Y la verdad que en general lo que están haciendo los países es elegir ganadores, decir, bueno, estos son los sectores que me ponen en el mundo, les voy a poner más inversión y los voy a controlar mejor, ¿no? Y Argentina tiene esos sectores, pero no hay una decisión del gobierno de acompañar nada de eso. De hecho, tenemos indicadores de que la industria está en recesión. Más allá de eso, cuando se genera esa riqueza, hay que distribuirla mejor. Yo creo que estuvo muy vacante también la discusión de la política social todo este tiempo en Argentina. Debería estar mejor cruzada con la política de género, porque está profundamente cruzada en la práctica. Está lleno de mujeres que cuidan la pobreza. Bueno, yo creo que la política social del futuro debería tener, primero, más universalidad y más transparencia, más política de vivienda. Es muy chiquita la política de vivienda y la idea habitacional de la pobreza en Argentina, y es red central para distribuir la riqueza. Y bueno, y después pensar todas estas políticas que son sociales, que son de cuidado, que son antipobreza. Remunerar a las cuidadoras comunitarias, registrarlas, serían 200.000 puestos de trabajo. Cuidadores para personas mayores, otros 200.000. Un refuerzo para los hogares monomarentales, ahí tenés el núcleo más duro de la pobreza. Las mamás que son mamás de chicos con discapacidad, debería haber casi un salario por ama de casa para esos casos, porque se dedican completamente. Y así, y después la registración de las trabajadoras del hogar, trabajadoras de casas particulares en Argentina. Deberíamos ser responsables, solidarios, la administración de los countries, de los edificios. Si pudiéramos realmente responsabilizar hasta las áreas de recursos humanos de las empresas, que le digan a sus trabajadores que registren a su trabajadora, podríamos bajar 8 puntos la informalidad de la Argentina, total, solo con registrar al sector de casas particulares, y ahí estás redistribuyendo porque 6 de cada 10 de ellas están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, yo creo que hay las dos cosas. Hay formas de generar riqueza y formas de redistribuirlo, pero hace tiempo que estamos discutiendo nombres y no políticas. Lo digo como autocrítico para nuestro frente, porque fue la misma forma en la que se evaluó la gestión de nuestro ministerio, me parece también, sin evaluar, digamos, las políticas. Y bueno, yo estoy para militar una candidata directamente, 2025, 2027. Estoy para militar mujeres directamente, ya está. No quiero formar a ningún varón más con cuestiones de género, ya me pudrí. Y es difícil, quiero decir porque es difícil. Nosotros en el ministerio medimos la índice de paridad municipal. Vos necesitas estar en la mesa chica que cierra las listas, nunca estamos. Necesitas recursos, estadísticamente no los tenemos, somos más en los deciles con menos ingresos. Y después muchas carreras interrumpidas justamente por situaciones como la que aparece ayer. Entonces es muy difícil cuando vos empezás a decir, bueno, ¿cuáles son las candidatas mujeres? Muchas veces te preguntan los mismos varones que las excluyeron, ¿viste? Y decís, claro, ahora bueno, no tengo gobernadoras, tengo muy pocas intendentas. Me parece que hay que... O los que te preguntan esto son los mismos que te dicen, pero yo con las leyes de cupo no estoy tan a favor.
Y la pregunta no es por qué tenemos que estar, sino por qué no estamos nosotros. Y me parece que ahí hay algo para transformar, para no depositar más confianza en a ver si tal o cual hombre entendió de verdad nuestras consignas. Prefiero, la verdad, una representación directa. ¿Cuáles crees que son los principales impedimentos ante esa situación para que se lleve a cabo? Para que haya... Sí. No, estas que dije, la cuestión de la propiedad, los recursos, porque necesitas plata para hacer esas campañas, y después que no están en la mesa, o sea, están en las organizaciones las mujeres, son mayoría, pero no están en la mesa chica que cierra la lista. No está. Entonces, es muy difícil, más allá de lo sistémico, de sostener una carrera política con todas las responsabilidades de cuidado, todo lo que decimos siempre. Entonces no está hecho el caminito, está muy interrumpido. Las jubilan mucho antes a las mujeres. Hay un montón de compañeras que son llamadas históricas desde los 50, pero los tipos a los 80 siguen jugando. Creo que hay muchas desigualdades, pero me pondría desde ahora a conversar eso también. Sobre todo la participación política en los cargos ejecutivos, porque los electivos de alguna forma, los legislativos, de alguna forma podés hacer esto del cupo, pero hay algo que después nos salta en la construcción de poder a tener después ser quien conduce el partido o incluso el movimiento social, porque los referentes de los movimientos sociales, las cabezas también son todos varones. Y en cuanto a lo que está pasando en la actualidad, vi que haces mucha mención sobre cómo afecta a las mujeres el ajuste fiscal que está llevando adelante el Gobierno de la Libertad Avanza. ¿Podrías explayarte un poco acerca de eso? Sí, el ajuste del Estado tiene un triple efecto sobre las mujeres. Primero porque las mujeres son mayoría como beneficiarias o titulares de derecho de las políticas sociales, porque son mayoría en la pobreza, y en general los ajustes empiezan por ahí, que es lo que está pasando hoy en día, hablando particularmente de la política de alimentos, los espacios de primera infancia, en potenciar que tiene hoy congelado el monto. Así que ese es el primer efecto. El segundo efecto es como trabajadoras del Estado, porque uno de los sectores donde más trabajamos también es en el Estado, y es donde están haciendo recortes. Ya hubo 20.000, se planean muchos más, y muchos otros están con el salario congelado o con condiciones muy malas, ¿no? Y tercero, después como usuarias del Estado, porque en la educación y en la salud pública también hay mayoría de mujeres, digamos, llevando a los chicos o su familia, y todo eso que se achica en sus tres esferas, además se agrandan responsabilidades de cuidado dentro de la casa después, ¿no? Esa cama que no tenés en el hospital, o esa hora que no tenés en la escuela, o la comida que no te dan en el comedor de la primaria, es lo que vos después tenés que suplir en tu casa y lo reemplaza una mujer. Además de que estamos viendo que entre los sectores que más se están afectando con la recesión está casas particulares también, ¿no? Así que es uno de los sectores que está perdiendo empleo en este momento. ¿Cómo crees que hay que enfrentar estos nuevos tiempos donde parecería que el feminismo, las políticas de género están en retroceso porque están violentadas por parte de un relato oficial y donde también dentro del peronismo los relatos de generación de riqueza e industrialización también son llevados por hombres tradicionales que también de alguna manera hacen su diferencia con el progresismo, con el feminismo y demás? ¿Cómo enfrenta el feminismo eso? ¿Se esconde hasta que los tiempos cambien o se choca de frente? No, yo creo que nosotros no nos escondemos nunca. Entonces se ve ayer y se ve todos los días. Creo que este tiempo se conduce con propuestas económicas feministas. Pero hay que ordenar esas propuestas, organizarlas, sentarnos en las mesas donde no nos invitan, que pasa mucho, a las economistas nos pasa un montón, y tener ese contenido que creo que faltó muchas veces, o porque no estaba organizado, o porque no se sabía qué hacer, porque eso también enamora, me parece, que haya propuestas. Hoy y el último tiempo no estaban tan claras esas propuestas, estaba una discusión, para mi punto de vista, muy palaciega. Y eso desenamora mucho de la política. Si para explicarte por qué no salió una política te tengo que explicar una interna entre dos personas, te perdí. Me da vergüenza ya hacerlo diferente. No puede pasar eso. En cambio, si es una diferencia de ideas, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Creo que falta mucho de eso. Y después reorganizarnos aprendiendo también siempre de los errores y de las cosas a mejorar, pero yo creo que el cruce central está ahí, entre la política social y la política de género, ni hablar de la política económica, que tiene que también estar a la altura de la circunstancia, pero
es como un cruce para mí entre esta cosmovisión y lo material, que a veces va como por caminos separados, ¿no? Desde el colectivo Paridad en la Macro presentaron una alternativa al Pacto de Mayo. ¿De qué se trata? Sí, hicimos el Pacto de Paridad, un poco planteando que el Pacto de Mayo, que es como una reversión del consenso de Washington, que no funcionó en Argentina, claro, tiene mal puestos los objetivos. Entonces, bueno, pero ¿cuál es nuestro norte? No vamos solamente a criticarlo. Entonces, para nosotros el problema número uno es la soberanía de la moneda y la fortaleza de la moneda, que es un tema que no está en el Pacto de Mayo, porque se abandona directamente moneda propia, o esa es la idea de abandonar en algún momento. Ese es el principal desafío. Y después tenemos desafíos de sostenibilidad fiscal, porque tampoco hay que abandonar la cuestión del déficit. A nosotros nos importa tener sostenibilidad fiscal, pero eso es algo más profundo y más dinámico que simplemente buscar el déficit cero a cualquier costo, ¿no? Hay que mirar también los recursos, los impuestos progresivos, también mirar la cuestión federal, que hoy no le está dando pelota a Milei, ¿no? Y así también pensar la industria que exporte, que siempre es el gran desafío, la inversión en ciencia y técnica, repensar la política de previsión social, y obviamente, y este es yo diría unos puntos más problemáticos del Pacto de Mayo, la cuestión energética. Vos tenés que hacer una transición justa hacia una energía renovable, y si no tenés un Estado nacional planificando esto, no va a ocurrir, y pasado mañana vas a perder muchos mercados por esto. Él lo único que dice Milei en su pacto es como, bueno, que cada provincia se comprometa a explotar los recursos. Pero ¿cómo y cuándo? ¿No? ¿Y de qué forma? Porque eso no nos asegura ninguna transición. Eso nos va a dejar afuera del mundo en muy pocos días. Sí, parecería que... pensé que me estaban contando. Parecería que Milei viene un poco a cambiar el paradigma de la Argentina en cuanto al libre mercado y a la no intervención del Estado, y que la gente de alguna manera tiene ese termómetro de que el Estado no le sirvió o no se sintió contenido por todas las políticas estatales. Vos, como economista, ¿cómo ves estas políticas de libre mercado? Si funcionan, si van a funcionar, porque lo que siento es que el peronismo o el campo nacional y popular lo que apuesta es que fracase económicamente. Sí. Y por ahí lo que sucede en el mundo hace que a Milei hasta el 2025, 2027 le permita llegar con algún margen. ¿Vos creés que esto puede terminar antes? ¿Creés que en el 2025, si sigue por este camino, le va a ir mal? ¿O que esto va a resultar? Sí, yo la hipótesis de terminar antes, como con responsabilidad política, siempre digo que no. O sea, me parece que es importante no tratar de fogonear eso. Tenemos una democracia súper joven, y cuando escucho otros dirigentes, incluso en mi espacio, decir eso me parece como... No. Relación a qué tal le puede ir bien a Milei o no, creo que depende un poco más de la coyuntura global, porque económicamente nadie nos tendría que ayudar, porque matemáticamente no da la cuenta, porque estamos reendeudados, ya no fue mal antes, o sea, no hay un incentivo económico a prestarnos plata. Milei necesita plata para hacer lo que él quiere hacer, dólares, básicamente. Pero sí no minimizo los intereses políticos. A veces la política es la que mueve finalmente los mercados, ¿no? Entonces, si hay un interés político de las potencias de financiar económicamente Milei, lo hará. Eso te puede dar un veranito económico, puede llegar a pasar, como pasó en el menemismo. El tema es la trama de empleo industrial que se va desarmando en el medio, ¿no? Nosotros a los principios de los 90 tuvimos años de crecimiento económico y aumento del desempleo, ¿no? Eso podría ser el escenario más peligroso. Me parece que la recesión se va a ir sintiendo. Creo que tenemos una sociedad que hace 20 y tantos años no sabe lo que es tener 2 dígitos de desempleo, y que eso lo va a ir sintiendo. Para mí has preguntado algo más también que estaba bueno y ahora se me fue. Pero... Si esto va a funcionar, digo, económicamente, o si lo del libre mercado, las políticas del libre mercado funcionan. Sí, yo creo que no funcionan en ninguna parte del mundo. Una cosa es que los países te vendan que vos las hagas, y otra cosa es lo que hicieron ellos. Para mí nosotros es muy importante también ir mirando lo que hacen los países todo el tiempo. Por eso esto que te digo de China, Estados Unidos y la Unión Europea hacen política industrial. O sea, intervienen en el mercado y protegen áreas. Eso lo están haciendo ahora. O sea, en 2023 hicieron 2.500 políticas industriales. O sea, que
una cosa es lo que te proponen a vos, pero bueno, esa es la astucia, ¿no? Yo el único momento donde los trolls libertarios no me ponen nada en Twitter es cuando pregunto por qué esta vez va a ser distinta que la de los 90, porque el plan es el mismo, y ahí nadie me contesta. Claro, el problema es que los 90 le permitió a Menem tener de alguna manera un veranito, como vos decís, y hasta el día de hoy ser recordado por parte de la clase media como que fue un buen gobierno. Entonces, también uno siente que si gana Trump y Milei consigue algún tipo de financiamiento de Estados Unidos, esto lo puede llevar a llegar bien a las elecciones del 2025. Y quizás uno piensa todo esto porque no hay propuesta del otro lado clara y entonces está especulando sobre si le va a ir bien o mal. Ahora, yo coincido con vos que las ideas de libre mercado y un Estado con cero intervención lo único que hacen es generar pobreza, desindustrialización y desempleo. Pero bueno, también está esa duda, ¿viste? De que si consigue el financiamiento extranjero no le quede un recuerdo a la Argentina de que las políticas ultraliberales sean, fructíferas para una parte de la población. Sí, y es eso, es para una parte también, Claro. porque no lo es para todos y para todas. Y también me parece que pasa que es que, como ya la Argentina de alguna forma, condicionada por el Fondo Monetario Internacional, ya venía ajustando algunas cosas. Por eso también la gente no extraña al Estado. Vos decís, pero mira que están achicando el Estado. Y decís, a mí el Estado no me da nada, hace un montón. Quizás porque lo que sí te da lo das por sentado y lo más llamativo que te podría acercar y verlo en territorio no lo estuviste viendo del todo porque no estaba funcionando muy bien. Por eso es importante la magnitud de las políticas, la comunicación de las políticas y también la transversalidad, la transparencia de las políticas. Si vos no sabías hace varios años cómo entrar al potencial trabajo, cuando lo sacan la verdad que no te da tristeza porque no lo viste en el territorio. Entonces me parece que hay algo de eso y el desafío quizás está en mostrar. Nosotros venimos haciendo un monitoreo que se llama La Cocina de los Cuidados, mostrando el desarme de políticas. Ya de 47 se desarmaron 25 y siguen desarmando más, pero bueno, hasta que se ve el impacto real en la vida de las personas pasa mucho tiempo. Y bueno, y después el desafío para todos los que nos interesa transformar la realidad. El otro día me preguntaban qué es innovar hoy. Para mí hoy innovar es acercar el Estado a la gente. Gente que hoy vive de una forma muy distinta que antes. Y llegarle, le tenés ya por otro lado. Y bueno, hay que repensar. Pero por eso las palabras reforma, transformación, cambio no pueden quedar de la vereda de enfrente. Tienen que estar, digamos, del lado del bien, que para mi caso creo que es el de la justicia social. Muchas gracias, Lucía, por estar hoy acá con nosotros. Nos parece muy interesante que se generen este tipo de debates, este tipo de encuentros, sobre todo en este momento en el que hay mucha confusión, ¿no? Hay mucho desconocimiento, hay mucho desgano también, cuando uno empieza a ver los padecimientos que generan consecuencias que van en contra del pueblo trabajador. Es muy difícil a veces organizarse y ver de qué manera se puede trabajar, participar. Así que te agradecemos que vengas acá y que nos des otra mirada también sobre esto, donde siempre desde Paritarias Libres decimos que hay futuro y que lo podemos construir y que es esta manera en la que puede hacerlo. Coincido plenamente, así que a trabajar y a organizarse por futuros mejores. Wow. Muchas gracias. Llegamos al final del 9º programa de Paritarias Libres, acordando con ideas. Ya sabes lo que se siente, ¿no? Cuando dicen que pasa volando el tiempo al aire después de este transcurso de los programas. Muy dinámico el programa. Y bueno, ya estamos a 1 del 10. Estamos a 1 del 10. ¿Qué vamos a hacer el programa que viene? No sé. Hay que pensar algo. Hay que pensar algo 10. relacionado con el 10. Algo. Producción. ¿Qué tenemos, producción? La noche del 10. La tarde del 10. Podemos hacer. Lo podemos pensar, lo importante es que vamos a estar acá la semana que viene y que invitamos nuevamente a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube Paritarias Libres Acordando con Ideas. Ahí invitamos a que se suscriban, a que aprieten la campanita, pongan me gusta, comenten y nos cuenten también a quién les gustaría entonces, ¿no? Que se sume a esta mesa de debate, porque la idea es esto, bajar a tierra
un poco de lo que pasa en el día a día para entender un poco mejor al menos o intentarlo dónde es que estamos parados hoy, ¿no? Así es, así que bueno, nada, damos final a este nuevo capítulo. Volveremos el jueves que viene. Y seremos mejor. Con algún invitado o invitada y seremos mejor. Nos vemos, muchas gracias. Esto fue Paritarias Libres, acordando con ellos.